Listo, ya estamos grabando. Hola, buenas tardes a todos. Vamos a iniciar con el conversatorio de hoy. Bueno, buenas tardes nuevamente. Muchas gracias por acompañarnos en este espacio que ha sido gestado por la Dirección Académica del Colegio de Terapeutas. Mi nombre es Sheila Hernández Jiménez y los estaré acompañando en este espacio. Para mantener el orden en todo este proceso y llevar los tiempos debidos, vamos a tener 3 reglas únicamente. La primera sería, en el caso de las cámaras, es opcional. El que la quiere tener encendida o apagada es comodidad de ustedes. En el caso de los micrófonos, por favor, sí que todos estén apagados. En el caso también de las preguntas, vamos a tener 2 espacios de preguntas, una a la mitad y el otro al final. Cualquier pregunta que ustedes tengan, hacerla por favor al chat. Y por último, vamos a tener lo que es la evaluación. La evaluación se va a pasar a la mitad de la charla por medio de un enlace. La evaluación tiene 2 propósitos. La primera, evaluar la charla y después recolectar los datos de ustedes para el certificado que vamos a dar, el certificado digital. Por otro lado, el conversatorio de hoy corresponde a la intervención terapéutica en la funcionabilidad de las personas con Parkinson en la fase 3. Para esto nos acompaña la fisioterapeuta María José Hernández y la terapeuta ocupacional Mariana Sánchez. Espero disfruten mucho de este conversatorio y los dejo con las profesionales. Bueno, muchísimo gusto. Yo soy Mariana Sánchez, yo soy terapeuta ocupacional y mi compañera María José Hernández, ella es fisioterapeuta. Las dos somos terapeutas BOAT, tenemos la especialidad en rehabilitación neurológica bajo el concepto BOAT. Entonces vamos a estar hablando un poquito también la intervención basado en nuestra experiencia de compartir un poco de este modelo, ¿verdad? Y poder hacer como una compaginación, ¿verdad? De todo lo que pues nosotros en el transcurso de nuestro quehacer diario pues hemos aprendido. Entonces, si no hay más que decir, podemos empezar, María José. Hola, sí, bueno, muchísimas gracias a todos por estar acá. Vamos a tratar de brindarles una información importante y de pronto ustedes pueden ir agregando un poco más con sus preguntas, que pueden irlas anotando en el chat y las vamos respondiendo. Puedes Perfecto. empezar, Mari, claro. Y nosotros el día de hoy lo que vamos a tratar un poquito es, bueno, la definición y la fisiopatología, algunos síntomas, lo que son las fases del Parkinson, ¿verdad? El diagnóstico, la prevención, el tratamiento, la intervención tanto en terapia física como ocupacional, la red de preguntas y todo lo que son las consultas y preguntas y las conclusiones. Entonces, la definición, bueno, el Parkinson es una enfermedad neurodegenerativa. Esta enfermedad neurodegenerativa afecta el sistema nervioso central, lo cual va a afectar en consecuencia los ganglios basales. Y lo que se va a hacer es una reducción progresiva en la sustancia que genera la dopamina. La dopamina es la que nos encarga de ser el neurotransmisor y es la que involucra la organización en nuestros movimientos que realizamos. También se ven otras deficiencias, otros neurotransmisores, por eso es que la sintomatología es variada, como la serotonina, entonces ya hay más apatía, ¿verdad? También la parte como de las sensaciones y emociones, entonces todas estas afectaciones de los neurotransmisores se van a ir viendo afectadas en la sintomatología de la condición. Y el Parkinson, pues es la segunda enfermedad más frecuente a nivel neurodegenerativo. También se ha demostrado en algunos estudios recientes, ¿verdad? Que el ejercicio de forma aeróbica puede regular, ¿verdad? Y puede reducir el riesgo de tener la enfermedad del Parkinson. Y el Parkinson afecta un poco más a hombres que a mujeres. Ok, bueno, ahora yo les voy a hablar un poco sobre la fisiopatología. Entonces, como Mari nos mencionó, eh, las neuronas o las que más conocemos que se ven dañadas en la enfermedad del Parkinson son las neuronas de dopamina, ¿verdad? Los neurotransmisores de dopamina. Entonces vamos a recordar, vamos a ver esta imagencita que está al lado izquierdo de nosotros.
y vamos a recordar lo que es el tronco encefálico, en donde ven el color verde, Te doy el control, Mari. Ahí ya lo tenés. ¿Me escuchan ahí? No, te fuiste un momento. Sí, es que cuando me diste el control se paró. ¿Ahí sí me escuchan bien? Sí, correcto. Ok, súper. Entonces, retomamos. Aquí donde ven esta partecita donde empieza el color verde, ahí tenemos el tronco encefálico. El tronco encefálico, recordemos que se divide en mesencéfalo, puente y bulbo. Es en el mesencéfalo donde tenemos la sustancia negra y es en la sustancia negra en donde se produce la dopamina, ¿verdad? Esta dopamina tiene acción directamente sobre los ganglios basales y los ganglios basales son los que se encargan de modular el movimiento. Entonces, por ahí empieza un poco de toda la alteración de un paciente con Parkinson, ¿verdad? Como mencionó Mari, pueden existir diferentes patologías celulares en esta enfermedad. La que más conocemos es la que acabamos de mencionar, la de las neuronas dopaminérgicas, pero también está la patología de los cuerpos de Levy, que se produce también en el tronco encefálico. Y lo que ocurre con los cuerpos de Levy es que son una aglomeración anormal, ¿verdad?, de proteínas que producen una degeneración en el cerebro y esto se asocia a la demencia. Vamos a pasar. Ok, vamos a hablar sobre algunos en general, ¿verdad? De los puntos clave que vamos a ver alterados en un paciente con Parkinson. Al verse alterada, dañada la función de los ganglios basales, vamos a encontrar que el paciente no tiene coordinación en el control postural, no cuenta con el control postural. También a la hora de hablar de la iniciación de la deambulación, de la marcha, se le dificultan estos pacientes y ahí es donde encontramos que los pacientes presentan una marcha freezing, que es que se congela, ¿verdad? También tenemos que los patrones de marcha automáticos se ven comprometidos, como mencioné anteriormente, el inicio del paso, también el control de la postura y también el giro. También hay deficiencias de los controles anticipatorios, en este caso de la alteración del ajuste postural anticipatorio, que vamos a hablar más adelante, y de la figura postural, y es por eso que vemos que los pacientes con Parkinson tienen una postura totalmente de flexión anterior. Ahora, vamos a ver esta imagen que tenemos arriba a la derecha para entender un poquitito más sobre por qué se dan estas alteraciones en el control postural y de la marcha. El control postural se va a ver, la función del control postural se va a ver afectada por la información que llega en el cerebro. Entonces, en este caso, hay 1, 2, 3, 4, 5 partes importantes que afectan lo que es el control postural. Va a haber una relación entre los ganglios basales, va a haber una relación entre el tronco encefálico y también entre la parte inferior de la médula espinal. Entonces, como ya hablamos, los ganglios basales son los que modulan el movimiento. Voy a recordarles que los ganglios basales no reciben información sensorial directamente, sino lo reciben a través de la corteza cerebral y a través del tronco encefálico. Entonces, como hay un deterioro en la dopamina, y esto hace que la información o la salida de la información de los ganglios basales se ve alterada, se ve excesivamente aumentada, el vínculo que ocurre entre la corteza cerebral, los ganglios basales y el tronco encefálico no es funcional. Y entonces esto provoca que haya una pérdida de conocimiento de las circunstancias externas de nuestro cuerpo, del entorno externo hacia los ganglios basales y por ende no pueden modular tampoco la información. Hablando específicamente del tronco encefálico, nos vamos a venir a la región mesopontina y esto va a incluir dos regiones que son muy importantes. La región locomotora mesencefálica, que la vemos acá, esta es la que está relacionada con la dopamina y también con la alteración de los grados de glucosa en la sangre. Y también tenemos el núcleo pedúnculo pontino, que aquí es donde se da más bien la degeneración de los neurotransmisores dopaminérgicos. Aquí es importante mencionar que al verse alterada estas dos regiones, no solo vemos alteraciones en el control postural y en la marcha, sino también en la vigilia y el sueño. Y hablando de la parte inferior de la médula espinal,
Bueno, esto es un tema enorme, ¿verdad? Y si entramos ahí sería totalmente otro conversatorio, pero aquí importante en cuanto a la médula espinal es que hay 4 vías súper importantes que tienen influencia sobre el control postural. Una es la vía, el tracto retículo espinal, otro es el vestíbulo espinal, el tecto espinal, y también tenemos otras vías descendentes monoaminérgicas. ¿Qué es importante comprender de todos estos nombres extraños y raros, verdad? Es que el tracto retículo espinal es el que genera patrones específicos de figuras posturales, es el que regula el tono muscular. Entonces, es este tracto el que hace posible que haya una cocontracción balanceada, voy a decir la palabra balanceada, y al no ocurrir esta cocontracción de la forma adecuada, es en donde los pacientes toman la postura flexora, ¿verdad? Y además de toda esta información que les acabo de decir que llega hacia los ganglios basales, también hay alteración de la información sensitiva y de otros neurotransmisores, y esto lo que hace es que se vea afectada toda la red y por ende no haya control postural en un paciente con Parkinson. Ok, vamos ahora sí a entrar a esta parte que es súper importante, los ajustes posturales anticipatorios, que son los famosos APA, que es importante para mí que entiendan mucho de esto y que lo tengamos presente. Recordemos que todo el proceso de información se da de forma cognitiva en la corteza cerebral, ¿verdad? Y esto es, por ahí empieza el control postural para un movimiento y un movimiento sobre todo que tenga un objetivo. Es necesario que contemos con APAS, que es como un tipo de feedback, que es un tipo de control de retroalimentación de la postura que se da durante y después del movimiento, como les digo, que vaya dirigido a un objetivo, ¿verdad? Y este es el que nos garantiza que se mantenga la postura estable mediante la predicción de cualquier cambio que se tenga que hacer en el movimiento que se vaya a hacer, eh, y predicción por la información que llegue de nuestro propio cuerpo y también del entorno. Entonces vamos a poner atención a la imagen que está abajo a la izquierda. Si nosotros vemos, tenemos fuerzas transductoras tanto en la punta como en el talón del pie, ¿verdad? Imaginémonos todos que estamos ahí de pie. Cuando nosotros nos vamos a poner de pie, el centro de gravedad, que es este puntito rojo que está acá, se va a desplazar inmediatamente hacia los talones. Esto va a producir una fuerza reactiva del suelo y eso activa este control anticipatorio. Posteriormente a esta fuerza reactiva, que se produce sobre el talón, cuando la fuerza se empieza a movilizar, da la señal, ¿verdad?, de que entonces queremos dar el paso. Entonces, repito, estamos primero de pie, se pasa primero la fuerza reactiva hacia el talón, de ahí entra una sinergia hacia el inicio del primer paso, que lo que hacemos es llevar el peso hacia el lado que va a dar el paso, posteriormente se lleva el peso hacia el lado de la pierna, que va a ser la pierna de apoyo para que oscile el paso de la otra pierna hacia adelante. Esto es importante mencionarlo porque recordemos que los pacientes con Parkinson normalmente lo que hacen es trasladar el peso hacia la punta de los pies. Entonces, ellos tienen el apoyo sobre la punta de los pies y ahí quieren iniciar el paso de la marcha, el primer paso de la marcha. Y por supuesto no se va a poder o va a haber riesgo de caída y además va a aparecer más temblor. Entonces, ¿cómo trabajamos estos ajustes anticipatorios en los pacientes? De esta forma. Primero tenemos que saber y tener muy claro cómo funcionan en una persona que no tenga una alteración patológica y de esta forma es como debemos trabajarlo hacia ellos. En la imagen de la derecha, arriba, superior, vemos un poquito la alteración de la postura del paciente. Entonces, como ya mencionamos, se altera el control postural durante la marcha, pero por supuesto también el control postural en general. Recordemos que esto se puede dar por la deficiencia que ocurre en los niveles de glucosa en la sangre, en este vínculo funcional que les mencioné anteriormente que hay entre la corteza cerebral, los ganglios basales y el tronco encefálico. Entonces, ¿qué es lo que sucede con los pacientes con Parkinson? Ellos empiezan a buscar vías alternativas, ¿verdad? Para poder mantener una postura que claramente no es el control postural adecuado, ¿verdad? Dentro de estas vías alternativas, lo que ocurre es que, para dar un ejemplo, dos de las vías y tractos que mencioné anteriormente funcionan de manera inadecuada. Por ejemplo, el tracto vestíbulo espinal, en vez de lograr provocar una extensión en el tronco,
no logra hacer esa función y es donde encontramos la flexión de cuello, ¿verdad? Y luego, como les mencioné, la importancia de la cocontracción adecuada que regula el tracto reticuloespinal, lo que ocurre es que lo que debe inhibir se ve reducido y lo que debe excitar se ve aumentado, y ahí es donde aparece esta posición de anteroflexión, ¿verdad? Por ahí hay un término importante por aquello que lo escuchen mencionar, que es la cantocormía, que es una alteración de la postura en donde se encuentra la flexión torsolumbar, la flexión de rodillas y la retroversión pélvica, que lo que provoca en el paciente de Parkinson es que desplazan el peso hacia adelante. ¿Puedes continuar, Mari? Ah, no, voy yo, perdón, todavía. Ok, Dale. siguiendo un poquitito, sí. Siguiendo un poquitito, hablamos también de la alteración del procesamiento sensorial y perceptivo, ¿verdad? Esta alteración en el paciente con Parkinson se da tanto a nivel cortical como a nivel subcortical, y lo que ocurre es un poquitito lo que les mencioné anteriormente. La integración de esta información a nivel del tálamo no ocurre, no se da de manera adecuada, y ocurre un déficit en el procesamiento de la información que viene tanto de la propiocepción, los graviceptores y la sensación visual también, ¿verdad? Hablando un poquito sobre el giro, cuando nosotros vamos a dar un giro, lo que hacemos es, o ponemos en práctica una sinergia que empieza desde arriba hacia abajo, empieza desde la visión, ¿verdad? La visión, cuando vamos a girar, primero va hacia la dirección que vamos a girar y luego ocurre el movimiento en la cabeza, en el tronco superior y en la parte inferior del cuerpo, y ahí es donde empezamos a girar. En los pacientes con Parkinson, recuerden que esta coordinación de movimiento se ve alterada, ¿verdad? Igualmente por el vínculo que hablé anteriormente desde los ganglios basales, corteza, ganglios basales y tronco encefálico. Entonces estos pacientes no logran hacer este movimiento de forma adecuada. Y esto precisamente porque también hay fallo en la planificación y la programación de los movimientos. Y lo que ocurre es que entonces hay un movimiento que empieza de manera retardada, ¿verdad? O de manera incorrecta sin control postural. Ahora sí, Mari. Ahora sí, voy a agarrar el mouse. Voy. Listo. Dentro de la sintomatología vamos a tener varias alteraciones, ¿verdad? Entre ellas las alteraciones motoras y orgánicas, ¿verdad? Como le decía María José, vamos a tener lo que son alteraciones en los patrones de la marcha, la rigidez, el temblor, la bradiquinesia, ¿verdad? Y la afectación también en la parte de la alteración y el lenguaje. Entonces vamos a tener diferentes tipos de afasias corticales, afasias motoras, ¿verdad? O dificultad para expresar lo que ellos desean decir conforme la evolución, ¿verdad? A nivel de las fases del Parkinson. Igualmente, todas estas alteraciones, tanto motoras y orgánicas, va a depender mucho de la condición del paciente, ¿verdad? O del usuario, y también cómo es su entorno, cómo es su contexto. No es lo mismo un señor de Parkinson que toda la vida ha hecho sus actividades cotidianas y sus actividades de vida diaria, a una persona que prácticamente no haya tenido ninguna obligación por realizar actividades como cocinar, como ir a hacer compras, ¿verdad? Entonces hay que saber muy bien el contexto en el cual estuvo la persona antes de la condición y en el momento de la condición. Y de aquí, ¿verdad? Ver realmente cuáles son las dificultades y la sintomatología que se va presentando en la persona como tal, tanto desde nuestra área, ¿verdad? Como el modelo del concepto, aplicamos mucho la parte de la individualización de la persona, tanto en su sintomatología como en su quehacer, como en la intervención como tal. Después vamos a tener ya alteraciones más a nivel cognitivas, conductuales y socioemocionales. Hay un estudio reciente, ¿verdad?, que se da que dice que depende emocionalmente cómo esté la persona, es también lo que vaya a influir a nivel motor y a nivel de la marcha. Entonces, cómo realmente hay que ver esas alteraciones o en el momento que se haga una evaluación óptima y adecuada, qué es lo que se está interfiriendo y si está
en un pico que no está bien emocionalmente, ¿verdad? O está con mucho estrés y que esto también pueda causar que haya más alteraciones a nivel motoras y orgánicas como tal. Vamos a tener dificultades en los gangos basales. Todo tiene que ver con la intervención de las funciones ejecutivas, que son las funciones que yo realizo con una intención y con una forma en un determinado tiempo y plazo. Entonces vamos a tener afectados también lo que son la memoria, la atención, la secuenciación, la coordinación de los movimientos, ¿verdad? O dificultad para producir dos tareas simultáneamente o también para hacerlas de una coordinación bimotora. Entonces, todo lo que sea como colocar camisas, cortar, agarrar una taza, ¿verdad? En diferentes fases se le puede haber más dificultad y alteraciones sensoriales y perceptivas, ¿verdad? Entonces, todo lo que tenga que ver con la información de sensoriomotora, a nivel visual, ¿verdad? Y a nivel perceptual, cómo está mi cuerpo en el espacio, cómo yo percibo mi cuerpo en el entorno para agarrar una taza o para agarrar algún otro objeto, ¿verdad? De nuestra vida cotidiana, se ve influido también. Hay que tener mucha percepción a nivel de la percepción visual de ellos, ya que ven como un doble. Entonces ven como doble, entonces puede ser que la taza esté centrada, pero ellas la ven desviada hacia el lado derecho o hacia el lado izquierdo. Entonces, sí hay que ver mucho esta parte a nivel de evaluación. Esas son como un poquito la parte de las sintomatologías. Ok. Y bueno, ahora vamos a hablar Mm. sobre las fases de la enfermedad del Parkinson. Tenemos 5 fases descritas, ¿verdad?, sobre esta enfermedad. Entonces, vamos a ver, la primera fase es donde sí hay síntomas motores, pero son leves y se pueden presentar en un lado del cuerpo. Los pacientes con enfermedad de Parkinson en fase 1 todavía pueden continuar con las actividades de la vida diaria y puede que aún no necesiten medicamento. Por supuesto, se recomienda que inicien la rehabilitación porque entonces así se va a retardar el proceso de evolución, ¿verdad? En la marcha sí puede ser que se note que arrastran un poco los pies y sí se empieza a presentar la rigidez, sobre todo en las expresiones faciales. En la fase 2 ya aparecen los síntomas un poquito más visibles y graves, sobre todo en la marcha y en la postura. Se necesita que el paciente ya esté con la medicación, pero aún puede vivir de forma independiente. La sintomatología que en la fase 1 se presentaba en únicamente un lado del cuerpo, en la fase 2 ya se va a notar en ambos lados del cuerpo y aparece la bradicinesia, ¿verdad? Que es la lentitud a la hora de moverse. También hay un poquito de alteración en el equilibrio y el paciente puede empezar a tener caídas un poco más recurrentes. En la fase 3, aquí es donde vamos a notar ya más la dificultad para realizar algunas tareas, ¿verdad?, básicas de las actividades básicas de la vida diaria, como comer y vestirse. El paciente todavía se encuentra respondiendo al medicamento, porque ya después esto se viene a alterar. Aumenta el riesgo de caídas y también alteración postural y sobre todo esa parte por ahí. Después en la fase 4 se empieza a ver más claro la dificultad de la marcha. También se empiezan a presentar otras sintomatologías que no es motora, como trastornos cognitivos y disinesias también. Hay alteración en el sueño, en el dolor y la fatiga, y la medicación no resulta tan efectiva en esta fase. Se recomienda que tengan también apoyo psicológico y en este caso ya necesitan tener compañía y ayuda en la casa, ¿verdad? Y en la fase 5 es cuando ya encontramos una rigidez más marcada, ¿verdad? Claramente, digo la palabra rigidez y todo esto tiene un contexto, ¿verdad? Que es la falta del control postural que tiene el paciente y la alteración sensorial que tiene el paciente. Aquí necesitan ya o depende 24/7 de alguna ayuda, ¿verdad? Y ya no responde bien al medicamento, entonces empiezan a hablar de otros medicamentos más avanzados, porque ya no hay respuesta al medicamento común. También empiezan a aparecer alucinaciones, problemas de depresión y de ansiedad grave. Por el momento, ¿alguno tiene alguna consulta, duda? Vamos a ver el chat.
Ujú. Pueden hacer las preguntitas por Micrófono también o por el chat o por el ahorita. micro, pueden abrir cualquier cosa del micrófono también. No sé, Majo, si vos puedes, María José, abrir el micrófono. Perdón, abrir el micrófono, abrir el chat. Es que a mí no me está dejando por el mouse. Creo que a mí tampoco por la misma razón. Ajá, Pero espérate un momentito. A ver, estaba revisando y hay una pregunta. Dice, hola, ok. quisiera saber si se tiene una estimación de los tiempos de cada fase. Sí, gracias. No sé si me escucharon. Ok, vamos a ver los Ahí, tiempos. Ajá, perdón, María José. perdón, es que todo me llegó después. No, continúa, tranquila. Ok, los tiempos de entre cada fase uno va a depender de la persona. Se cree que puede ser entre unos 5 años cada fase. Algunos procesos son más rápidos que otro, va a depender mucho de la persona. Igual hay Parkinson que se dan en etapas muy tempranas, ¿verdad? Recordemos que el Parkinson no solamente se da en personas adultas mayores, sino se da en personas adultas a partir también de los 50 años. Entonces, hay que ver muchos de los mecanismos, ¿verdad? Y del proceso. Y eso puede tardar un periodo de tiempo. Entre más sea la prevención a nivel terapéutico, ¿verdad? Y a nivel de modificaciones de sus actividades de vida cotidiana, adaptaciones, más va a ser la efectividad en el proceso de prevención de estadios de la condición, ¿verdad? Igual de resección a nivel de medicamentos, veámoslo como un todo y un global, que la parte también de nuestra ayuda a nivel terapéutica, ¿verdad? También a nivel farmacológica, que en esta parte vamos a hablar ahorita un poco, nos va a coayudar, ¿verdad? Y ayudar a que los estadios, uno, sean un proceso de adaptación para la persona. Dos, sea más largo pasar de un estadio a otro. Y tres, darle una calidad de vida a esta persona, ¿verdad? Que eso también es sumamente importante en cada una de sus esferas, ¿verdad? Y en sus roles que la persona tenga a nivel de su diario y de su contexto. No sé si quedó claro con lo que dijo Ah, Mari o hay alguna duda todavía. Revisando, no tenemos más consultas. sí, correcto. Ok, Perfecto. igual continuamos y al final damos otro periodo Ujú. de preguntas. Ok, listo. Y yo les voy a hablar un poquito sobre los diferentes tipos de escala de evaluación y los diferentes valoraciones a nivel terapéutico, ¿verdad? Hay actualmente y cómo esto nos puede ayudar, ¿verdad? También a nosotros en nuestra diario que hacer, en el propósito de nuestra intervención. Antes de comenzar la intervención que nosotros vayamos a hacer, siempre tiene que ir basada en la condición y en el estadio que esté en la persona, lo que podamos mantener, prevenir o modificar también para darle, como les decía anteriormente, esta calidad de vida. Hay muchísimas escalas para muchísimas valoraciones de sintomatologías, aspectos a nivel físico, a nivel cognitivo, que yo se los voy a explicar ahorita, pero estas son las escalas que realmente actualmente hay dos que son las que se utilizan más, que esta es la escala de Home-Yard, que es la modificada, que esta igual va por estadios. Entonces, esta a nivel del estadio uno es que solo hay una afectación unilateral, ¿verdad? Que es solo la afectación en un lado del cuerpo, en el estadio 1.5, que ya se va afectando más a nivel unilateral y a nivel axial, ¿verdad? A nivel también de
el esquema de su percepción, ¿verdad? Y de su espacio. Ya después en el estadio pues 2 ya hay una afectación a nivel bilateral y ya empieza todo lo que María José acababa de decir anteriormente, las alteraciones del equilibrio por todo también que tenga que ver con los gángulos basales y como ella lo hablaba anteriormente, todas las vías que nos corresponden para nuestro tener una postura, un equilibrio y una transición, ¿verdad? De un paso descendente a bípedo o también así de una marcha óptima. Después viene lo que es el estadio 2.5, que va a ser más la afectación bilateral y axial leve, ¿verdad? Con una recuperación en el pustel, que es que me afecta, pero se logra todavía estar entre el 2 y el 2.5 con una leve recuperación en el sentido de que la persona se mantiene ahí por un periodo de tiempo óptimo. Después va a haber ya una afectación a lo que es más la inestabilidad postural, ¿verdad? En los ajustes posturales, que esos son muy importantes en estas etapas anteriores, trabajarlos, ¿para qué? Para que tengamos un mejor paso de sedente a bípedo, haya que los trastornos de equilibrio, ¿verdad? Y de control postural y todos esos ajustes anticipatorios, ¿verdad? Que se le den a la persona previos a y estando en el movimiento también nos ayuden para que las acciones o los movimientos corporales y cognitivos al mismo momento, gracias a la conexión de los neurotransmisores de la corteza motora, se ayuden y hagan un complemento. Después ya el estadio 5 va a haber lo que es una afectación más bilateral, ¿verdad? Y ya va a haber más inestabilidad importante en lo que es la realización de las actividades de vida cotidiana y la marcha, desde agarrar un peine y llevar el peine a la cabeza y pasarse el cepillo, agarrar un cepillo de dientes y lavarse los dientes, ¿verdad? Aquí también lo que son todos los tipos de agarre. Y ya el estadio 5, que ya el paciente está en una fase de encamamiento o una necesidad de silla de ruedas. También una parte muy importante que en este estadio, ¿verdad? Y también se presenta en la sintomatología, es la parte de la deglución. Entonces, tanto en la parte deglutoria hay que tener mucho cuidado y anticipar esta etapa, ¿verdad? Porque hay que trabajar a nivel de todos los sólidos, ¿verdad? Hay que trabajar a nivel postural porque entre mejor postura siempre exista, va a haber un mejor proceso a nivel de alimentación, porque si yo estoy en una postura inadecuada a nivel de procesos de alimentación, también se va a dificultar la parte de tragar, la parte de ingerir y la parte de la masticación de los alimentos como tal. Aquí también nos podemos ayudar un poco del área de terapia del lenguaje, ¿verdad? Ya que terapia ocupacional llega hasta una parte y posterior a eso ya cuando son procesos un poco más a la hora de absorción, más a la hora de bolo alimenticio, ¿verdad? Posterior a esas fases se le delega o se puede compartir, ¿verdad? Del trabajo unificado, que eso es lo más importante a terapia de lenguaje, ser interdisciplinarios, eso es lo que nos ayuda, ¿verdad? A tener un complemento en cada una de nuestras ramas. Después vamos a tener que esta es otra de las escalas, que es la que se está también utilizando después de la anterior, que es la escala unificada de valoración de la enfermedad de Parkinson. Esta también está en inglés, pero esta fue la que se pasó como al español. Entonces va a consistir de varios ítems. En esta los ítems se van a constituir en las partes ABD no motoras, que sería todo lo que sería de deterioro cognitivo, alucinaciones, la parte de la psicosis, la parte como del estado de ánimo, la parte de la ansiedad también del usuario, la parte de la apatía y que consta de 13 preguntas que se le hacen tanto al paciente como a la persona que está con él, si todavía la persona logra, ¿verdad?, responder por sí sola. Después, todas las actividades motoras, ¿verdad? Que incluyen todas las tareas, como lo decía, de alimentación, vestirse, darse vuelta en una cama, caminar, equilibrio, escritura, o todas las habilidades cotidianas que uno realice.
Después los elementos de exploración un poco también motora, todo lo que sea el habla, la expresión facial, ¿verdad? Los golpecitos con los dedos, esto se refiere mucho a las expresiones a nivel de agarres, como yo tomo como los objetos, ¿verdad? O qué precisión yo tomo el objeto, ¿verdad? Después igual todo levantarse de la silla, la postura, la marcha, ¿verdad? Cómo yo coloco mis pies para poderme levantar y vamos a tener todas los elementos que ya tienen más complejidad a nivel de las funciones motoras, ¿verdad? Como las disquinesias, el impacto en toda la parte funcional, ¿verdad? Que se van dando más fluctuaciones y las fluctuaciones ya a nivel más motoras. Entonces, esto se va a dividir y la valoración son 13 preguntas. Cada una de esas preguntas tiene el nivel cero, ¿verdad? Hasta el nivel máximo. Después de ahí ya se saca un puntaje y de ahí se mide en qué escala realmente es que está la persona, qué afectación está, qué áreas de la vida de ella se están viendo afectadas y desde ahí se puede llegar a una intervención un poco más integral. Ahora, aparte de eso, vamos a hablar un poquito de la valoración terapéutica, que es la escala de valoración funcional, que es igual, yo voy a hacer todo lo que una entrevista a nivel de intereses, labores que he realizado, que realiza, ¿verdad? Como lo decía, puede ser una persona todavía en una edad productiva, de una remuneración económica, que la persona todavía trabaje. Después, igual, toda la valoración funcional va a incluir lo que él realiza cotidianamente. Después, las escalas de valoraciones físicas, ¿verdad? Que ahí ya puede ser como un Tinetti, ya puede ser a valoraciones más específicas al área, ¿verdad? Rangos de movilidad articular de la persona, pueden ser valoraciones un poco más a nivel de Lanton y Brody, ¿verdad? O a nivel de las escalas que yo considere que sean óptimas tanto para mi cliente como para mí en la intervención terapéutica. Vamos a tener escalas de valoración cognitivas, que van a haber escalas como el SEA, que son escalas ya más específicas para deterioros cognitivos ya en estadios más avanzados, ¿verdad? Ya desde fase 3, ¿verdad? Lo importante también aquí es trabajar la prevención a nivel cognitivo y las escalas de valoración psicoemocionales o de calidad de vida, que ahí también puede ser diferentes escalas como el SARIT, ¿verdad? Puede ser escalas ya más específicas como para ver cómo está la persona emocionalmente, si hay un tipo de depresión y ya delogarlo a otro tipo de profesional, porque sí en ellos es muy importante trabajar en conjunto la parte psicoemocional, ¿verdad? Y la parte intrínseca, motivacional e intrínseca de la persona para que esto sea un mejor proceso a nivel terapéutico. Y aquí son un poquito, ¿verdad? De las escalas, ¿verdad? De, como yo les decía, escalas de actividades de vida diaria, escalas de resultados en enfermedades de Parkinson. Hay cuestionarios también de sintomatologías no motoras, cómo es el sueño de la persona. Hay estudios donde se hace que depende de las áreas y de las fases de la persona, cuando no hay un adecuado higiene del sueño también, o no se cumple la fase REM del sueño, la fase 4 del sueño, la persona cuesta más que comience, ¿verdad? O más que arranque en las primeras horas matutinas de la mañana. Entonces es muy importante desde establecer rutinas de sueño con ellos, ¿verdad? O higiene para un sueño óptimo para que se nos facilite el inicio de la mañana. También vamos a tener escalas RUSH para la evaluación de la disquinesia o la intensidad de la fatiga, ¿verdad? Que estos son ahí un poquito pues de las escalas que les decía anteriormente. Y después vamos a tener los medicamentos. ¿Por qué pusimos los medicamentos? Vamos a ver, los medicamentos a nosotros como terapeutas nos influyen en nuestro quehacer diario. ¿Por qué? Porque a veces los medicamentos, recordemos que
nos van a ayudar a potenciar las habilidades de las personas cuando hay enfermedades neurodegenerativas, pero también nosotros ocupamos ver a la persona sin el medicamento y también recordar que el medicamento tiene diferentes consecuencias, ¿verdad? Que nos pueden a veces generar mareos, que los cambios de ciertas posturas, si el medicamento está recientemente tomado y nosotros vamos a hacer una intervención terapéutica, se nos puede propiciar que el paciente puede ocurrir que haya más mareo. Entonces, sí ocupamos saber, por lo menos no a pie y a cabeza, qué es el medicamento, pero sí tal vez qué consecuencias está el medicamento que nos puede producir mareos o indigestiones o sensación de calores, ¿verdad? O sensación de que yo no me siento como perturbado o me siento más fatigado de lo común. Pero algunos, para lo que yo les voy a hablar un poquito, son como algunos medicamentos más bien que nos ayudan para las manifestaciones, ¿verdad? O para la sintomatología que se les da a ellos. Entonces, en las manifestaciones motoras, uno de los medicamentos que más se les da a las personas con Parkinson y Parkinson Plus es tanto la levodopa y la quinetón. La quinetón lo que realiza en la levodopa es que va a llegar a ser un potenciador de todos los componentes a nivel que tiene la levodopa, que la levodopa lo que nos ayuda es como a producir esa dopamina, ¿verdad? O los mecanismos, ¿verdad? A los canales conducirlos, ¿verdad? Para que nos ayude a los movimientos más motores de ella. Entonces, eso es lo que hace la quinetón sola, pero como les digo, la quinetón también produce mucha resequedad a nivel del, de salivación, ¿verdad? Entonces van a ser pacientes que se puede ser que igual se puedan fatigar más, entonces sí hay que trabajar con ellos un poquito la respiración. Después vamos a tener otros medicamentos como es la retogotina y la ropinirol, ¿verdad? Que estos medicamentos ya lo que realizan son acciones igual más a nivel motor, nada más, y que tienen una dosificación máxima. Recordar que todos los medicamentos tienen dosificaciones máximas y que duran un tiempo próximo. Entonces, ejemplo, que nosotros nos vaya súper bien en la terapia, pero después cuando le pongamos a hacer, digamos, diferentes actividades terapéuticas, los familiares nos pongan, no nos está dando. Entonces hay que saber muy bien en qué momento, graduación, modificación y adaptación de estas actividades terapéuticas también que nosotros propiciemos en casa. Después, para todos los que son las disquinesias y las fluctuaciones, vamos a tener la amamantadina, y para la depresión y ansiedad, a ellos prácticamente que en algunos de los casos ya se da la venlafaxina. Para los deterioros cognitivos ya sí hay otros tipos de medicamentos, ¿verdad? Que puede ser la quitedina, puede ser también los famosos parches a nivel cognitivo, que lo que generan es que liberan cierta acción, ¿verdad? Y cierta dosis al paciente que dura 24 horas y lo que se hace es que potencia sus habilidades de retención, de atención y de memoria a corto plazo. Entonces, esto también nos puede ayudar, ya pues los medicamentos, ¿verdad? Son basados acorde a la prescripción médica. Y ahora vamos con las intervenciones en cada una de las áreas. Ok, bueno, en cuanto a la fisioterapia, lo más importante es retomar lo que mencionaba Mari sobre la valoración, ¿verdad? Conocemos ya bien cómo actúa patológicamente esta enfermedad, conocemos las fases de la enfermedad, pero tenemos que recordar que todos los pacientes son diferentes, ¿verdad? Incluso puede haber combinación de sintomatología entre una fase y otra. O sea, hay una generalidad, pero por supuesto todos son diferentes y hay que valorarlos. Entonces, a grandes rasgos, sí es muy importante con lo que vimos según la fisiopatología, que lo que vamos a buscar como fisioterapeutas es mejorar la percepción del cuerpo del paciente y por ende ayudar al control postural y por ende ayudar también en la planificación del movimiento, ¿verdad? La idea es trabajar de forma integrada
teniendo en cuenta la información sensorial que sí tiene el paciente y cuál nosotros tenemos que ayudarle a que llegue mejor y ejercer un plan de acuerdo a esto, ¿verdad? También se debe tomar en cuenta información en cuanto a la parte sensorial, información de contacto y de presión, por ejemplo, cuando les hablaba de la carga de peso adecuada en los pies, ¿verdad? Entonces, aquí lo más importante es evaluar al paciente. Entonces, si retomamos para hablar sobre el tema del conversatorio, sobre la fase 3 del paciente y recordamos que hay sintomatología como ya hay alteración en la postura, hay dificultades en el equilibrio. Entonces, lo primero que debemos hacer es una valoración de cómo está el paciente, cómo se encuentra el paciente, cómo está la información sensorial del paciente, cómo está el control postural del paciente, cómo está el control postural en sedestación, cómo está en bipedestación, cómo está en supinación, en cada una de las posturas. De acuerdo a esto, nosotros vamos a definir cuáles son las alteraciones del paciente. De acuerdo a esto es donde vamos a hacer una hipótesis del por qué está fallando esto en el paciente, cuáles son los puntos que debemos trabajar sobre él y plantear un tratamiento, ¿verdad? Eso es más a nivel neurológico que se hace con el paciente, pero por supuesto hay otros objetivos claros como son la parte muscular, la parte articular, que no haya disminución, ¿verdad?, en el rango de movimiento articular y en la parte también del tono muscular. Pero sí, todo esto se logra y lo logramos más bien haciendo una intervención adecuada. Recordamos que cuando hablamos de un paciente que tenga una alteración neurológica, no logramos nada diciéndole al paciente suba el brazo si el paciente lo va a subir de la forma en la que él lo logra hacer, no necesariamente de la forma adecuada. Entonces ahí es donde hay que hacer una intervención desde la parte de estimulación neurológica, ¿verdad? Enseñarle al paciente, recordarle al paciente, al cerebro del paciente, digo yo siempre, ¿verdad? Cómo es el movimiento, cómo fue el movimiento normal antes de que empezara a tener estas alteraciones de la enfermedad. Pero entonces no hay una técnica, digamos, que yo pueda decirles ahorita de cómo hacer la fisioterapia o se hace este ejercicio de fisioterapia con el paciente, sino es valorar bien al paciente, determinar cuáles son sus puntos podemos decir débiles, si se quiere decir así, ¿verdad? Y plantear por qué, cuáles son las causas, cuál es la hipótesis de por qué esos puntos claves del paciente se deben trabajar y plantear un tratamiento. Es súper importante también darle seguimiento a este tratamiento y conocer que podemos equivocarnos tanto en la hipótesis como en el tratamiento y es ahí donde se debe revalorar y volver a iniciar un tratamiento hasta encontrar la información o hasta encontrar más bien el trabajo que le esté dando la información necesaria al paciente para que se sienta confiado y responda con buenos resultados. Y en buenos resultados estamos hablando en este caso de un control postural, sobre todo en la parte de la fisioterapia y de un movimiento más efectivo, ¿verdad? Mari, no sé si yo lo puedo pasar o ya no. Sí, sí, sí lo puedes pasar. Ah, listo, ahí lo vi. Ya, listo. Ujú. Ok. Como lo hablaba María José, vamos a ver, y respondiendo a lo de las fases específicamente, sí o sí, la valoración funcional desde terapia ocupacional, en qué áreas ahorita él está ocupando ayuda, la persona está ocupando ayuda, es necesario y es sumamente importante. Aquí viene el trabajo interdisciplinario. Yo ocupo mucho de que tenga un muy buen control postural y una muy buena postura para la realización óptima de sus actividades cotidianas, porque yo lo que no quiero es que él tenga una caída o cómo agarrar los objetos, ¿verdad? Entonces ocupamos hacer un trabajo en conjunto y que el paciente, de verdad, logre tener ese input somatosensorial y esa acción sensoriomotora también en cada una de sus áreas y de sus agarres. Entonces, desde esa área a nivel, por decirlo así, neurológica, trabajamos en conjunto y trabajamos en el quehacer de cómo una muy buena postura a la hora de realizar sus actividades cotidianas, ¿verdad? El trabajo en miembro superior del terapeuta ocupacional, la coordinación de sus movimientos bimotores, bimanuales o la coordinación ojo-mano, cómo yo estimulo, ¿verdad? O cómo doy una estimulación perceptiva, ¿verdad? Y sensoriomotora según si hay afectación visual o no existe afectación visual.
también una prevención, rehabilitación o estimulación según cada una de sus áreas, ¿verdad? A nivel cognitivo. Entonces, hay diferentes estrategias, ¿verdad? De tablet, ho- hojas de lápiz y papel, ¿verdad? O ya armar rompecabezas, ¿verdad? O significaciones muy específicas para él, ponerles retos, por decirle algo, no sé, en 5 minutos me vas a hacer copiar este modelo. O me vas a hacer esta y estas actividades, ¿verdad? En un plazo determinado, en un tiempo, dándole, ¿verdad? Que sea más bien un reto para él, pero sin generar frustraciones, ¿verdad? O sin generar, ¿verdad? Alguna parte más que, uy, no, esto yo lo siento muy difícil. Por eso son las evaluaciones también a nivel cognitivo, para ver en qué momento está la persona. También hay que ver, pues, otras consecuencias, ¿verdad? O qué entornos él si trabajó o no trabajó, si fue a la escuela, si no fue a la escuela, ¿verdad? Todos esos roles y ocupaciones que nos van a permitir que sea una estimulación efectiva. Vamos a ver, no hay un tic que yo les diga, esta es la estimulación óptima y correcta para cada persona, porque cada persona es individual, cada persona tiene sus retos, ¿verdad? Hasta nosotros mismos. Lo importante sí es hacer esa conciencia de que ocupamos mantener memoria, porque la memoria nos va a ayudar a tener unas secuenciaciones en nuestros patrones, tanto del movimiento, de la marcha y de las ejecuciones a nivel verbal, como nosotros como terapeutas le brindemos lo que queremos hacer. Como decía María José, no ganamos de nada decirle al Señor, levánteme 10 veces el brazo con una botella arriba, porque Él lo va a hacer y lo va a poder hacer a su forma, pero no de una forma óptima y correcta, también para evitar eh, desgastes a nivel articular, ¿verdad? Hay que hacer la protección articular óptima. Entonces, desde esa área también, desde técnicas de conservación de energía y técnicas de protección articular. Sí educar a la persona en todas las adaptaciones que él necesite, ¿verdad? Ya sea diferentes tipos de agarre para agarrar los cubiertos o los mangos de los cubiertos o los diferentes mangos o adaptaciones en las tazas, cucharas, ¿verdad? O pisos antideslizantes en los baños, ¿verdad? O que ya pues haya alguna tipo, ¿verdad? Para que una prevención de caída, entonces que haya más luz, ¿verdad? Que haya algún tipo como de sostén para el familiar o para él en algún momento de alguna actividad cotidiana, ¿verdad? Lo que aquí también es potenciar que él o las ayudas técnicas, ¿verdad? Que él utilice sean ya en fases cuando realmente la persona lo necesite, no antes, porque lo que no queremos es que él se vuelva dependiente de eso, sino potenciar sus habilidades todavía. Y educar a los familiares y establecer una rutina con ellos. Entonces, esa es como la parte de, no hay como un tic, no hay como un secreto, pero es trabajar en conjunto, ¿verdad? Entre terapia física y terapia ocupacional, trabajar las dos, ir como trabajando, ¿verdad? Lo que María José decía a nivel postural, porque ese control postural nos va a ayudar a nosotros como terapeutas ocupacionales también y saber también trabajarlo, porque a veces el hecho de nosotros llegar y decirle, ok, vas a pasar, no sé, de izquierda a derecha esto, no lo vamos a hacer por repetición, porque tampoco ganamos nada si no los hace incorrectamente, sino también nosotros saber cómo poder acomodarlo posturalmente, modificar algunas posturas para que sea lo más óptimo en el proceso para él, ya sea en la hora del vestido de baño, igual a la hora de cambiarse la ropa o modificar la ropa, ¿verdad? Para que sea más fácil a la hora de ponérsela y que haya menos caídas, ¿verdad? Que haya una prevención de caídas como tal. Igual establecer como rutinas, puede ser en una pizarra, alguna rutina, algunos recordatorios que nos ayuden a que a nivel cognitivo haya mejor proporción, ¿verdad? De sus actividades que de la vida cotidiana que la persona tenga que hacer. Igual las rutinas ahora, como yo le decía,
nos podemos apoyar de productos tecnológicos como Alexa, que ahí grabamos toda una rutina cotidiana y se la va reproduciendo. Pero como les digo, hay que ver si la persona le gusta, no le gusta, ¿verdad? Entonces son varios requisitos individualizados que nosotros intervenimos en esa persona para llegar a nuestro objetivo meta, ¿verdad? Y a nuestro objetivo también a nivel terapéutico, que lo conversamos entre cliente, paciente y familiar. Y ahí no nos salió la imagen, pero si tienen alguna duda, alguna consulta, y yo, la imagen no salió. Pueden abrir los micrófonos o también por medio del chat. No sé si ustedes tienen acceso al chat, pero aquí tenemos dos preguntas. Usted me Ok, indica si las leemos. Yo no logro, vieras que yo no logro entrar al ajá. chat. Ya yo logré entrar al chat, como Ok, que es que ya yo entendí, Mari, digamos, si vos tocas al mismo tiempo que yo, creo que eso es lo que no nos deja abrirlo. ok, no voy Ujú. a tocar nada. Sí, pero ya, no, no, tranquilidad, no era por eso. Sí, no, creo que es eso, ¿verdad? La primera que leo es buenas noches, excelente ponencia y una pregunta en el aspecto de alimentación, ¿qué tipo de alimentos se recomienda según cada fase? Ok, vamos a ver. En las primeras fases no hay ningún problema en las alteraciones a nivel de alimentación como tal. Hay que ver si la persona tolera o no tolera ya en nivel ya fase 3 ciertos grumos, ¿verdad? Para eso hay que hacer una exploración, una motora oral. Entonces la motora oral también se debe de ver qué reflejos tiene, ¿verdad? Si hay reflejos de succión, si hay reflejos de tragar, cómo está el reflejo nauseoso, ¿verdad? Cómo están los diferentes, o que si él me responde, ¿verdad? Ya en fases más avanzadas a lo que es tragar, ¿verdad? Entonces, en este caso, lo más importante es ver cómo está todo a la nivel de musculatura, ver cómo está todo a nivel también orofacial, maceteros, temporales, masticación y a nivel de reflejos, ver cuánto dura en el proceso de masticación, también valorar mucho los que son los cierres, ¿verdad? A nivel de la boca, ¿verdad? Cómo está la musculatura a nivel orofacial, ¿verdad? Y a nivel también de la dentadura, cómo está la dentadura de la persona, porque igual si la persona no tiene una buena dentadura, no me va a poder masticar bien y esto también nos va a influir en la hora de tragar. Entonces, hay que valorar también esas áreas ya para después irse en la parte más interna y de ahí ya se empiezan a valorar con ciertos alimentos, ¿ok? Si el familiar a mí me dice, ay, no sé, Mariana, vieras que cada vez que toma agua, me empieza a toser, entonces yo ya sé que ya los líquidos como tal no me los está pudiendo aceptar, entonces ya yo ahí, ok, le pregunto, ok, ¿cómo está haciendo con los sólidos? ¿O se come todos los sólidos o solo mastica la carne y la bota? O la coloca en el plato, o igual el arroz, o igual, entonces de ahí yo voy a depender, ¿verdad? De que se haga una motora oral y ver qué áreas está. Vamos a ver, hay varios tipos de cosas, desde espesantes, ¿verdad? Que eso es como un polvo donde usted espesa los líquidos, ¿verdad? Entonces ya le queda vamos a ver, como no un Gerber, sino un grumo más como los pie que venden, que son como paisitos como de chocolate o vainilla. Esa es la textura más o menos que queda, depende del tipo de espesante o las cucharadas de espesante que usted le coloque al alimento. Igual si es con arroz, entonces, bueno, entonces se omite el arroz por otra textura que él sí pueda comer. Vamos a ver también en ellos las alteraciones sensoriales a nivel de alimentación sí son muy importantes. Recordemos que a nivel de alteraciones y a nivel de la parte de integración sensorial o la parte más bien sería del procesamiento sensorial de la persona. En estas fases también que hay una alteración en el sistema nervioso central, nos va a afectar cómo la persona tolera la textura o puede hacerse aferente o que no le guste tanto la textura como antes.
le gustaba. Entonces hay que trabajar también en esta desinhibición a nivel somatosensorial, bucal, manual, táctil, ¿verdad? Para que la persona también pueda ver si es una alteración más motora o una alteración más sensorial. Ok, voy a seguir, Mari, que Ajá, aquí ya lo logré abrir. Aquí hay una ok. pregunta que dice, buenas noches, con el tratamiento fisioterapéutico lo que buscamos es retardar el avance en las fases, pero es inevitable que avance la enfermedad a pesar del tratamiento. Sí, correcto. Recordemos que es una enfermedad neurodegenerativa, entonces sí, con el tratamiento nosotros buscamos eh, brindarle al paciente las herramientas para que las fases avancen de forma más lenta y que por ende haya muchísimo menos consecuencias, ¿verdad? Efectos secundarios de la misma enfermedad, porque por supuesto tenemos un montón de sintomatología clara del paciente del Parkinson, pero ustedes saben que en cualquier enfermedad neurodegenerativa siempre se van a encontrar un montón más Ujú. de complicaciones, ¿verdad? Entonces es ahí donde entra la parte fisioterapéutica, pero la parte degenerativa, neurológica, lastimosamente es inevitable y ahí es donde también es importante mencionar lo que hablaba Mari en cuanto al medicamento, ¿verdad? El medicamento logra, y se vio claro en la información de las fases, el medicamento logra controlar hasta cierto punto la enfermedad. Y luego veo otra por acá. Bueno, esa fue la de la alimentación que vos dijiste y dice, quiero saber si tienen alguna información sobre el tratamiento con células madres para enfermedad de Parkinson. Bueno, personalmente no tengo información a mano, sí he escuchado e incluso que se han hecho ensayos, ¿verdad?, acerca de este tipo de tratamiento cuando ya no es suficiente la medicación convencional, por decirlo así, y he escuchado que lo que buscan hacer es como provocar nuevas sinapsis y que haya un mejor nivel de dopamina, pero sinceramente no tengo evidencia científica de esto, entonces no tengo información sobre esto en este caso, sí. No sé todavía si hay evidencia científica sobre esto realmente. ¿Vos, Mari? Yo comparto la misma opinión tuya, ¿verdad? Ahorita pues no tengo evidencia científica de eso, sí he leído, ¿verdad? Pero no hay como una evidencia científica donde realmente la sustitución del tratamiento de células madre nos vaya a servir para la conexión de los neurotransmisores a la dopamina. Pero eso es lo que yo les podría decir en este momento, en ese caso. Vamos a ver, hay diferentes tipos y como María José lo decía, lo que nosotros pretendemos es el enlentecimiento en cada una de las fases con la ayuda también de la farmacología en estos casos hasta un momento va a ser, es lo mismo que la enfermedad del perdón, que la enfermedad del Alzheimer o la enfermedad de otras demencias. Aparte de esto, recordemos que ellos llegan a tener en algunos estadios una demencia. Entonces, Ujú, hay que trabajar también en esa parte y trabajar en la concientización a los familiares de que todo es un complemento, ¿verdad? Y que tanto la parte farmacológica como no farmacológica es lo que va a ayudar a la persona que tenga una mejor calidad de vida y que los familiares también entiendan o comprendan, no es entender, es comprender que van a tener diferentes momentos donde donde el usuario, el paciente va a tener días muy buenos como días no tan buenos, tanto a nivel, como lo decíamos, según la sintomatología, y que de aquí, ¿verdad? Actualmente, va a ir dependiendo en cada una de las áreas y en cada una de las cosas, ¿verdad? ujú. Aquí Diana nos comparte, bueno, Javier Salas nos dice que hay un paciente de él que está actualmente en estudio y bueno, sí esperamos que esta información Ah, también te vaya a ayudar mucho. Y Diana nos menciona que en Costa Rica se está haciendo un estudio de células madre. Sí, vamos a ver qué pasa con todo esto. O sea, lo que tengo entendido es que no es que no hay evidencia, sino que la evidencia es muy baja y baja. entran dos factores muy importantes que son también el costo y los riesgos. Aparentemente sí hay riesgos también. Tenemos que esperar actualización de esto. No sé si alguien más tiene alguna otra pregunta. Respondimos todas, ¿verdad? Las del chat.
Sí, yo creo que ya están todas esas. Si alguien también quiere abrir el micrófono, puede hacerlo, no hay ningún inconveniente. Bueno, revisando no veo más Ah, preguntas. Ustedes perfecto. me indican si algún otro está interesado en realizar alguna otra consulta. Hola, buenas noches. Buenas Tengo, noches, Freddy. mi nombre es Freddy Collado, fisioterapeuta. Quería preguntar, digamos, bueno, eso ya se sabe cómo decirle al paciente y a la familia, pero técnicas, digamos, de cómo abordar a los familiares para explicarlo de una forma más sencilla y directa, como usted decían, es una patología degenerativa, ¿verdad? Lo que hacemos nosotros es como dar calidad de vida y pues alargar más la vida, ¿verdad? Entonces, ¿qué técnicas usan ustedes como para tratar a la familia? Vamos, porque el paciente uno le dice, pero a veces la familia es un poco, y no quiere aceptar, ¿verdad? Que el paciente está enfermo, que tiene una patología, y esa es la pregunta, Y a mí se me corta un poco Ajá, yo le escuché ¿cómo hasta abordar cómo. al familiar, ¿verdad? De una manera, a la no familia. sí, cómo tratar Ajá. a la familia, digamos, introducirla a la aceptación, ¿verdad? Y que también uno les pueda explicar, porque a veces uno llega y trata al paciente y ellos creen que uno tiene la cura, pero Ujú. lamentablemente uno tiene que decirle que es una patología degenerativa y que en algún momento va a tener que llegar al duelo, ¿verdad? Entonces, esa es la pregunta, ¿cómo tratar al familiar de una manera, digamos, más Ujú. terapéutica o más comprensiva? Gracias, buenas noches. Ok. Eh, Respondo, Mari. Si querés, si no, yo ahí Ambas, sí, sí. añado algo. Ajá. Bueno, Freddy, ve, esta es mi opinión muy personal y con mi experiencia como fisio, ¿verdad? Yo creo que aquí es importante dar una respuesta en donde sí, claro, tenés que demostrar que como fisioterapeuta tenés conocimiento en la enfermedad y que sí puedes ayudar al paciente. Pero también como persona y con empatía, yo creo que es súper importante que ellos entiendan que lo que se hace es un acompañamiento en el proceso y esto tiene que ser de forma integral, o sea, esto tiene que empezar incluso desde la parte médica. Es el médico quien está dando primero el diagnóstico y llega el paciente donde nosotros. Entonces, desde la parte médica es donde es importante que la familia tenga toda la información, ¿verdad? Entonces, si vos llegas como oficio, según mi experiencia, si uno llega como oficio y notamos que la familia no tiene la información clara, yo creo que ahí es donde tenemos que entrar nosotros a darle información clara. Y obviamente la información clara no es llegar y decir, esto es una enfermedad neurodegenerativa, va a llegar un día final, ¿verdad? No es llegar a decirlo de esa forma, sino explicar un poco, comentar que hasta un poco de lo que hablamos acá, ¿verdad? Hay fases de la enfermedad, hay medicamentos, la enfermedad cursa normalmente así, 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 pero pueden haber ciertas diferencias, etcétera. Nosotros como oficios podemos acompañarlo en esto, esto y esto. Y bueno, la frase que siempre le digo yo a mis pacientes neurológicos, un día a la vez, o a veces es medio día a la vez, una hora a la vez, una terapia a la vez, ¿verdad? O sea, hay que irlos acompañando. Es muy difícil, Freddy, que desde que el paciente tiene el diagnóstico, un familiar o un paciente vaya a entender que esto es neurodegenerativo hasta el día final. O sea, se puede apalabrar y decirlo, pero vos sabes que esto es un duelo que tiene sus fases también. Entonces, mi recomendación es que vos acompañes el proceso tanto a la familia como al paciente y dando lo mejor de vos, ¿verdad? Porque no es posible que desde el primer momento ellos vayan a decir, ok, bueno, sí, posiblemente esta vaya a ser mi causa de fallecimiento, ¿verdad? Porque si ellos están pensando desde ya en el último momento de su vida, ellos no van a estar emocionalmente bien para cumplirte, para poder hacer la terapia. Ahí viste como Mariana habló importantísimo de la parte emocional. Entonces, creo que desde la parte de nosotros como terapeutas, lo que tenemos que hacer es darle un acompañamiento, seguridad, sobre todo seguridad, ¿verdad? Seguridad Ujú. en lo que se está haciendo con el paciente y en lo que se necesita para que el paciente también responda a sus terapias. Yo nada más, para agregar en esa parte, ellos pasan por un duelo, o sea, como María José lo decía, hay diferentes fases de la aceptación, la comprensión
y cómo es la vivencia día a día. Vamos a ver, nosotros vemos al usuario una hora, una vez, 2 veces por semana. Fran, A veces, ajá, El perdón, Freddy. micrófono por ahí gracias. abierto. Juan, Sí, yo creo que es el de él mismo. Sí, ese es de Don Freddy. De hecho, Freddy. no me está dejando silenciarlo. Así No, que a si mí Don tampoco. Freddy, por favor, si nos colabora con el micrófono, Ya, muchísimas ya lo gracias. cerró. Ya, Gracias. ajá. Entonces, sí es muy importante, ¿verdad? Uno, ser muy empáticos. Dos, el educar a la familia con palabras sencillas que vayan a comprender, ¿verdad? Sin tampoco alarmarlos, pero que sí sean conscientes. Y también enseñarles a la familia que la persona puede seguir haciendo sus cosas con supervisión, con ayuda, con esto, porque esta también es parte de nuestro Ujú. proceso como terapeutas. Decirle que él puede hacer sus cosas, porque si lo privamos también de sus actividades o de sus roles que él hacía, también esta parte motivacional y esta parte intrínseca, ¿verdad? Se va a ver más afectada, entonces va a haber todavía muchísimo más complejidad en la hora de cómo estas actividades, ya sean lúdicas, ya sean laborales, ¿verdad? Ya sean esto, tal vez no las vaya a cumplir al 100%, pero el hecho de que a veces una persona no se diga, ok, puedo todo ir a hacer un mandado, eso es algo muy significativo para él y que él lo pueda seguir haciendo, aunque vaya con personas acompañadas, eso le genera un significado y un propósito a su vida. Entonces, como terapeutas, el educar de una forma óptima, correcta y proporcionada a la familia, la empatía, ¿verdad? Y que eso sí, vamos a ver que cuando lleguen a nuestro servicio, explicarles, ¿verdad? Lo que nosotros podemos llegar, qué es lo que podemos enseñarles, ¿verdad? ¿Qué es lo que podemos proporcionarles en sus actividades, ¿verdad? O en sus objetivos. Por eso es lo que muy importante, qué es lo que se desea en el momento de la terapia, ¿verdad? Y así irlo pausando en un determinado tiempo. Yo creo que sería eso. muchísimas gracias, excelente respuesta. Es que lo hacía a modo de ejercicio para los colegas porque sí, a mí me ha tocado y le va a tocar a alguno que otro colega, entonces Ujú. como para estar preparados para la ocasión, ¿verdad? Cómo manejar, porque a veces sí es un poco engorroso, pero sí, hay técnicas que podemos aplicar y muchas gracias por la respuesta. Muy amable, buenas noches. Excelente Con Buenas sus mucho, noches. con Gracias. mucho gusto. Aquí también es importante mencionar, así como les dije desde la parte médica, ¿verdad? El diagnóstico de parte médico también es apoyarse, por ejemplo, en profesionales en psicología, ¿verdad? Ujú. No es fácil, no todos acceden, ¿verdad? Sí, O no todos exactamente. tienen acceso a, pero sí también es importante porque definitivamente es un duelo. Sí, muchísimas gracias, excelente. Con mucho Un gusto. gusto. ¿Alguna otra pregunta o comentario o lo que gusten? No, Bueno, creo que ya no hay más. sí, ya no hay Ok. más. Ya no hay más, ¿verdad? Bueno, entonces, si ustedes están de acuerdo, no tienen ningún otro comentario, nos podemos ir despidiendo. Sí, correcto. Sí, perfecto. Bueno, muchísimas gracias a todos por acompañarnos en este espacio. Quería dejarles dos recordatorios. El primero es que este conversatorio se va a subir el día de mañana al canal de YouTube de Colegio de Terapeutas. Y la segunda parte, y el segundo punto, perdón, es que en los grupos de WhatsApp, ahí se va a estar subiendo toda la información. Si alguno por A o por ver todavía no está en estos grupos, con todo este gusto, yo se los puedo dar mediante una consulta ahí por WhatsApp o por el correo. Eso sería todo. Muchísimas gracias y buenas noches. Buenas Muchas gracias. noches. Buenas Gracias. noches. Muchas gracias, buenas noches, bendiciones. Buenas Con noches. todo gusto. Hasta luego.